Hoy te cuento el secreto de mi hortensia. Después que muchos preguntaron por este tema, voy a contarte en pocos minutos qué hago para tener un arbusto tan fuerte, tan hermoso y con unas flores tan grandes. Hola, qué bueno verte por acá. Soy Gabriel Durdos y esto es Imagen Naturaleza. Si bien vivo en una zona que no es muy favorable para el crecimiento fabuloso de estas plantas, vale la pena tengas en cuenta mi experiencia para tener estos resultados. Bueno, vamos a empezar con el primer consejo. Me voy a tomar un mate. Gracias, Roy. Plantarla al resguardo del sol. Yo vivo en el hemisferio sur y según las habladurías de antes, la hortensia debe plantarse en una pared mirando hacia el sur. Supongo que en el hemisferio norte será lo contrario, en una pared mirando hacia el norte, para que siempre tenga resolana, o sea que esté al resguardo del sol directo. El segundo consejo es el riego. El riego en mi zona hay que hacerlo a diario, en primavera, en verano y en otoño. Y de vez en cuando en invierno. Y de ser posible, y es muy importante, hacerse con agua de lluvia. Sí, gente, el agua de lluvia es mágica. Y digo que es muy importante porque el agua de lluvia no mata las bacterias, que sí mata el cloro del agua potable que nosotros tomamos. Ese cloro mata las bacterias que proporcionan los nutrientes en la tierra para la planta. Lo tercero, y es lo que realmente le dio esa fuerza que tiene mi planta, es agregarle nutrientes a la tierra cada tanto, o sea, abonarla. Yo lo hago finalizado el invierno y finalizado el verano. A diario, los humanos generamos basura y más basura. Y nuestro hogar no es la excepción. ¿Sabes una cosa? Yo esos nutrientes no los compro, los hago. Ahora te voy a enseñar. Algunos de esos elementos pueden reutilizarse y eso es lo que hago para mis plantas. Suelo tomar cada día un sabroso y nutritivo jugo verde. Al usar una máquina extractora de jugos se generan muchos desperdicios y eso lo voy a reutilizar. Por cierto, si querés mejorar tu salud, tocando esa tarjetita blanca que aparece acá arriba, vas a poder ver cómo elaboro yo mi jugo. También voy a usar los desperdicios que genero en la elaboración de mis comidas. Si compras comida, vas muerto. Cáscaras de papa, zanahoria, banana, el resumen de la fibra de los jugos verdes, como te venía diciendo, si es que no lo usás para sopas o para salsas, cáscaras de huevo, pelecho de ajo, pelecho de cebolla, borra de café, eso es muy importante, la yerba mate. De los citrus uso poco. Por día podré usar lo que me sobra de medio limón. Siempre residuos vegetales. Y hay cosas que no deben utilizarse para engordar la tierra que va a alimentar la planta. Y son las verduras a las que les hayas echado sal o vinagre no sirven. Las carnes no sirven. Los lácteos tampoco sirven. Y las harinas tampoco sirven. Tampoco utilizo materia fecal ni de animales ni de humanos. Y con estas cosas lo que voy a hacer es tierra fértil. A medida que voy generando desperdicios, los voy guardando en tuppers o en recipientes en la heladera. Y luego, cuando tengo cierta cantidad,
los empiezo a mezclar con la misma cantidad de residuos secos. Vale decir, todos estos residuos de los que hablamos recién son los que llamaremos residuos húmedos. Los residuos secos serían pasto, dejados al sol varios días, palitos secos, hojas del otoño, cáscaras de maní, hojas de papel, las servilletitas de papel. El papel no tiene que ser plastificado. Como dije, los mezclo muy bien y les agrego una palada de tierra. Vamos inmediatamente a verlo. Esta es mi pila, de la que vengo utilizando, mi tierra fértil. Pero para ustedes voy a hacerle una nueva y después lo vamos a agregar en esta. Limpiamos un poquito el lugar de los pastos. Qué ducho soy con la pala. Bueno, saco un poquito de tierra para luego agregarla en la mezcla. Acá tengo los residuos húmedos. ¿Ven? Los voy a poner todos así. Estos son los residuos de más o menos 6 días de mi casa. Ahora les voy a mostrar. Estoy en verano, no tenemos hojas secas. Voy a utilizar pasto. Yo voy guardando el pasto que voy cortando y aquí está más seco. Miren cómo lo voy a sacar. Esto está bien seco, está espectacular. Tengo que llevar más o menos la misma cantidad de los residuos húmedos que utilizo. Ya tengo más. Vamos por allá. Bueno, y esto lo vamos a agregar acá como dijimos. Busco la pala. Le echo la tierra que habíamos sacado. Mezclo de nuevo. Ven que todo se empieza a entreverar bien. Estoy fuera de estado con la pala. Bueno, una vez que pusimos los residuos húmedos, los residuos secos y la tierra, le vamos a agregar agua. Y como siempre venimos haciendo, voy a utilizar agua de lluvia para que no mate las bacterias necesarias para que se transforme en material nutriente. Este tanque toma directamente del sistema de desagüe del techo el agua de lluvia y la almaceno ahí. Y con esta canilla me voy abasteciendo a medida que necesito. Tengo algunos elementos ya hechos para hacer esta tarea, como esto, una botella de 6 litros de agua mineral que la voy a utilizar para esparcir bien el agua en la pila de residuos. Le vamos a agregar el agua y van a ver de qué manera. Ven que tiene una abertura, así el agua entra en gran cantidad y después sale un poquito. Tiene unas perforaciones abajo que le hice. Lo riego muy bien, lo mezclo un poco y todo esto, este trabajo de regarlo y mezclarlo lo vamos a tener que hacer cada 2 días más o menos. Lo tapo con un nylon que voy a utilizar, el que ya tengo. Ven que tengo una media sombra para que el sol no le dé tan de lleno. Y tengo por acá este nylon. Ese nylon es el que evita que se evapore la humedad. Ahí está. Y lo tapo muy bien. Les muestro la tierra fértil que ya tengo acá. Miren lo que es. Alguna gente las tamiza para no tener los palitos, pero fíjense cómo se desarma y todos los residuos desaparecen.
Esta tierra es espectacular. Tiene un aroma increíble. Ese aroma fresco. Esta tierra es importante no usarla pura en las plantas porque puede subir mucho la acidez en realidad. Para las hortensias es oro. Ahora les voy a mostrar cómo hago para agregarlos en la planta. Junto un poco de esta tierra gorda. Y ahora la vamos a mezclar con un poquito de cenizas del asado y los carboncitos que sobran del asado, las cenizas y la tierra que sacamos de los pozos que está haciendo Roy. Justamente esta ceniza es de anoche, todavía no limpiamos el asador, así que la voy a utilizar. Fíjense, estos son los carboncitos que utilizo y la ceniza. Vamos a seguir hacia donde está la planta y ya veremos el final del proceso. Fíjense que el pozo no lo hago justamente al lado del tallo, sino más bien donde está terminando el follaje. Hago pozos todo alrededor de la planta. Ahora le vamos a agregar la tierra que sacó mi ayudante del pozo para hacerlo y lo mezclamos con la tierra nutrida y los carboncitos y la ceniza. De esa manera no estamos utilizando la tierra fértil pura que puede llegar a dañar la planta. Y esto se lo echamos en el pozo. Ahí tapamos un poquito más. Bueno, y ahora procederemos al riego con agua de lluvia. Y listo. Algo muy importante también para este arbusto es la poda, que la hago finalizado el otoño, ya entrado el invierno. No te lo voy a mostrar ahora porque no pienso podarla. Estamos recién en verano. Cuando sea el momento, vamos a realizar un nuevo videito. Si no querés perdértelo, suscríbete al canal y YouTube te va a avisar cuando subamos el video y otros que estamos haciendo. Te quiero contar que para las próximas emisiones voy a hablar de las palmeras y tengo sorpresas. Y si te gustó el video, te resultó útil, me sirve mucho que me des un like marcando con el dedito para arriba aquí abajo, compartiendo con tus amigos este video y dejándome, si querés, algún comentario. También responderé con gusto todas las consultas que puedas tener o alguna duda. Nos vemos. Un abrazo.